pide la Ahí dice, carga máxima en el capacitor, creo que 5 dice. ajá, bien, el capacitor 5 es este de aquí, está acá, ¿no? Sí. Capacitor 5. Bueno, lo que deberíamos saber para calcular la carga en el capacitor 5, deberíamos saber la diferencia potencial, ¿no es cierto? Sí. ¿Por Sí, qué? sí. Porque tenemos que la capacitancia es igual a la carga dividido la diferencia potencial, Sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la diferencia potencial? Bueno, primero que nada, acá, como en esta rama nosotros vamos a tener tres capacitores que están en serie, los tres capacitores, ¿qué va a pasar con estos tres capacitores? Los tres capacitores se van a cargar de la misma forma, ¿no? sí, Eso es lo que decía en la teoría, o sea, se te van a cargar, o sea, van a tener la misma carga. ¿M? Entonces, acá tenemos que tenemos que tener primero la diferencia de potencial que hay acá y acá, ¿no? sí. Entre estos puntos. Esa diferencia de potencial, ¿cómo se obtiene? Bueno, tenemos que tenemos que irnos yendo hacia atrás en el cálculo del circuito. Mm, Así se va a ir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, acá deberíamos tener, bueno, primero vamos a hacerlo, ajá, sí. para yo poder tener acá ¿cómo es que se llama? Para poder tener Los potenciales. Sí. A ver, voy a dibujarlo. Entonces ahí va a haber que hacer primero la reducción de circuitos antes de entrar ahí Claro, porque si vos no, antes de entrar a los nodos. claro, porque vos al reducir el circuito podés ir viendo cuánto va a salir, cuánto va dando las cargas, cuánto va dando, digamos, la capacitancia en cada punto. Y con ese Sí. valor de capacitancia puedes calcular, digamos, la diferencia potencial. ¿Se entiende? Ahí es donde está la, Sí, la, la, sí, la sí. cuestión, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos las capacitancias. Tendríamos. Lo primero que habría que calcular, digamos, es todo este paralelo que hay acá, ¿no es cierto? Sí. Esto es como si tuviésemos el punto A acá y el punto B acá, ¿no? O sea, reduzco todo y dejo solamente esos tres que están en serie. Claro, efectivamente. Entonces, para poder reducir todo, primero tenemos C2 y C3, ¿no? Que están en serie, ¿no es cierto? Sí, Entonces tenés así, C2 y C3. Como están en serie, esto es 1 sobre el C equivalente, pongámosle C equivalente 1, ¿no? Sería la reducción de estos dos, ¿no? sí, Entonces, eso es igual a 1 sobre C2 más 1 sobre C3. sí. Bueno, y C2 y C3 valen. C2 vale 3 picofaradios y C3 vale 1 picofaradio. ¿Mm? Queda 2 y 3, 2 y 1. No, 3 y 1. 3 y 1. 1/3 más 1 sobre 1. Solo que esto es, bueno, 1,33. 1,33. Bien.
Ahí, 1,33. ¿Ya lo diste vuelta? No, ahora divido 1,33, ¿no? Bien, efectivamente. 0,75. Bien, entonces son 0,75 picofaradios, ¿no? Porque como tienen la misma, digamos, eso no cambiaría. ¿Están todos en picofaradios o hay alguno que cambie? No, están todos en pico. Así que en ese sentido no vamos a tener problema. Bueno, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este, ¿no? Digamos el C equivalente 2 le ponemos, ¿no? Sí. Que vendría a ser... ¿Y ese no hay que dejarlo abierto porque tengo que calcular el 5 ahí? ¿O no? ¿Cómo? Ese no lo tengo que dejar sin reducir. No, porque, o sea, primero vamos a... A ver cuál es la carga total entre los tres. Claro, primero tendríamos que sacar eso, digamos, ¿no? Ah, bueno. Entonces tengo C4, C5, y bueno, y C6. Ahí. C4, 10 más La 10. C5, 1 dividido 17, más el 6, 1 dividido 50. 0,17 ¿Cuánto te da todo esto? dividido 11. 5,59 picofaradios. El total. Sí, el total ya. Bien, perfecto. Y después tenemos el C7, que no sería problema porque... Entonces ahora nos quedaría en paralelo, el paralelo, digamos, ¿no? Me sigue quedando en serie C9 y C8. Claro, pero no, pero primero está en paralelo con el C7, ¿ves? Ah, está bien. Porque esto te queda así, fíjate, vos tenés entre el punto A, vos tenés así, vos tenés un paralelo donde vas a tener C7 acá arriba, ¿no? Acá vas a tener el C equivalente 2, que vendría a ser este, ¿no? Sí, Que es el que calculamos recién. Y acá el C equivalente 1 que calculamos antes. Así. Y acá está el punto B. ¿Ves? Después viene, para los costados viene C1 para acá y C8 y C9 para acá. ¿Se entiende? ah, sí, ahí lo vi, sí, sí. Una cosa a tener en cuenta que a veces suele ocurrir mucho es que entre, fíjate, este punto de acá y este punto de acá, en esta línea que hay acá, como no hay nada, estos dos puntos son iguales, Sí, son sí, equivalentes. ¿Sí? Distinto sería si acá hubiese un capacitor. Si acá te hubiesen puesto un capacitor, entonces ya no serían lo mismo. ¿Se entiende? sí, sí, entiendo. Pero en nuestro caso es lo mismo. Entonces acá, este C equivalente 4 vendría a ser, ¿no? Vendría C equivalente 3, perdón, es igual a C7 más C equivalente 2 más C equivalente 1. ¿Está bien? Sí. Bueno, Sería 0,75 más 5,59 más el 7. El 7 vale 55. 61,34 sería. bien. 61,34 picofarads. Perfecto.
Entonces, ahora sí, tu circuito queda, te va a quedar, en definitiva te va a quedar así, te queda el C1, ¿no? Sí, Acá viene la fuente. Y para acá viene, ¿no? sí, está del otro lado el C1, me parece. Sí, bueno, fíjate, Pero está del lado positivo de la fuente, ¿ves? Yo lo estoy ah, dibujando así, digamos, pero está bien, sí, sí. obviamente, ¿me entiendes? Está del lado positivo. Y de este lado eh, tenemos C9 y C8, ¿no? Sí, 9, C8, y acá tenemos el C equivalente 3, así, digamos, ¿no? Que es el que acabamos de calcular. ¿Se entiende? Entonces que te quedó todo en serie, en realidad. sí. Quedó, digamos, ahí quedó todo en serie. Bueno, Y, y cuando están en serie, las cargas son iguales. claro. Entonces acá esto se te ha cargado de la misma forma, ¿no? Sí, Entonces acá es, vos tenés, fíjate, como la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia potencial, y vos consideras que todas las cargas son iguales, sí, ¿no? Eh, tenemos, sí, deberíamos tener, eh, la carga va a ser capacitancia de nosotros deberíamos hacer C, primero la C capacitancia equivalente total. 61,34 por ¿cuánto mide la fuente? No, porque mirá, primero tenemos que calcular la carga. Entonces, para calcular la carga, ¿m? Para calcular la carga tenemos que primero sacar el C total. Ah, está bien. Entonces, el C total deberíamos hacer 1 sobre el C total es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre el C equivalente 3 más 1 sobre C9 más 1 sobre C8, ¿no? Sí. Y después darlo vuelta, ¿no? Dividido. A ver, el C1 cuánto mide. 1,34. C1 vale 5. C9 dividido 1,5. 9. 9 vale Y 1. el 8, 1 dividido 1, El 8 me dice acá son 75. sí, 75. Sí, entonces me quedo que C1 vale C1, 1 sobre 5 más C equivalente 1 sobre 61,34. Ujú, C9, 1 sobre 1,5 y así es, C8, 1 sobre 75. así es. Eso me da 0,89, 1 dividido 0,89. Eso me da 1,11 la capacitancia total. 1,11. Picofaradios. Perfecto. Listo, entonces. Entonces ahora vos con esto, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a calcular la carga total, ¿no? Está Carga bien. total es igual a la capacitancia total por E1, ¿no? Sí. Entonces, E1 vale 220. 220. Entonces tenemos 1,11 picofaradios por 220 voltios, ¿no? Entonces acá sí, acordate, acá sí tenemos que poner 1,11 por 10 a la menos 12, ¿no? Porque eso significa picofaradio. Ah, está bien. Acá sí tenés que, porque tenés que multiplicar faradio por voltio, te da culombio, ¿ok? Sí. Pico es a la menos 12, ¿no? A la menos 12 por 220 voltios, eso me da 2,442 Sí, 2,442 por 10 a la menos 10. a la menos 10. Bien. Esto sería, como es carga, sería Coulomb. Coulomb, efectivamente. Sí. Bien. Entonces ahora vos fíjate una cosa, Santi. Como vos sabés que al estar todos en serie se van a cargar de la misma forma, significa que todos van a tener la misma carga. ¿Sí? Sí. Todos entre sus placas van a tener la misma carga. ¿Mm? Entonces, eh, el C equivalente 3 va a tener esa carga, ¿no? Sí. Entonces ahora, el C equivalente 3, que vendría a ser esto de acá, este paralelo, Sí. tiene toda esa carga, digamos, ¿no? Entonces, vos lo que podés hacer es, sabiendo que todo este paralelo tiene esa carga, ahora sí vos podés calcular la diferencia potencial entre los puntos A y B. ¿Se entiende? Entonces vos vas yendo Sí. hacia atrás de esa forma. Entonces vos vas a decir, ¿cómo? Decís, ¿cómo? Q en C1 es igual a Q en C equivalente 3 es igual a Q en C9 y es igual a Q en C8. Entonces vos puedes, de acá, puedes decir, déjame que voy a agrandar la hoja. Vos entonces acá puedes decir, entonces, el, el, em, el B en C equivalente 3 vendría a ser B a B en realidad, ¿no? Es lo que nos interesa calcular. La diferencia potencial entre los puntos A y B, ¿no? Sí. Va a ser Q en C equivalente 3 sobre C equivalente 3, ¿no? Es decir, la diferencia potencial acá entre los puntos A y B. Como esto es un paralelo, Sí. fíjate, como es un paralelo, la diferencia potencial que hay entre A y B es la misma diferencia de potencial que hay en cualquiera de las tres ramas, ¿no es cierto? La Ah, está diferencia bien. está aplicada en C2 y en C3, la diferencia potencial que está aplicada en C4, C5 y C6, y la diferencia potencial que está aplicada en C7. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, listo, entonces. QC equivalente 3 es lo que nos dio recién. ¿Cuánto era? 2,442. 2,442 más 10 a la menos, por 10 a la menos 10 colombios sobre el C equivalente 3 que nos había dado 61,34 61,34. dividido 61,34 exponencial menos 12. Exponencial menos 2, efectivamente.
3,98 3,98. Sí. voltios. ¿Mm? Ah, está bien. Sí, sí. Me da 3,98 voltios. O sea, la caída acá me da 3,98 voltios. ¿No? Sí. Bueno, listo. Entonces ahora vos necesitas en el C equivalente 2, acá, en la rama. Y vos sabés que hay 3,98 entre estos puntos, entre este punto y este punto, ¿no? Sí. Porque es la misma que va a haber en cualquiera de las tres ramas, ¿no? Sí. La diferencia potencial. Listo. Ya tenemos la diferencia de potencial acá. ¿Mm? Bueno, ahora, con esa diferencia potencial, ¿qué podemos hacer? Calcular la carga de toda esta rama. ¿Entiendes? Sí. Entonces ahora, con B a B, ¿no? Con B a B calculamos el Q de C equivalente 2. ¿No es cierto? Y Sí. Q es C equivalente 2 por B a B, ¿no? Sí. Entonces C equivalente 2 ya lo habíamos calculado acá, nos daba 5,59. Entonces, 5,59 por 10 a la menos 12 faradios por el B a B que me dio 3,98. Sí. Entonces, 5,59 exponente a la menos 12 por 3,98 voltios. Eso me da 2,23. 2,23 por 10 a la menos 11. ¿Qué cosa? Culo. Coulombios, ¿no? Sí. Listo. Como vos sabés que las cargas van a ser iguales, ¿no? Es decir, la carga en C4, la carga en C5 y la carga en C6 son iguales, ¿no? Sí. Ahí ya obtengo la carga máxima, sería esa, 2,23 por 10 a la menos 10, ¿no? Claro, efectivamente. En C4, en esto es C4, C5 y C6. La carga en C4, la carga en C5 y la carga en C6. ¿No? Sí. Y listo. Entonces vos necesitabas saber cuánto vale. Bueno, eso era lo que te pedía, ¿o no? La carga máxima, sí. Claro, la carga en C5, ¿no? Que vendría a ser esto. La carga en C5 da eso, ¿no? Sí, sí. Entonces la carga en C5 es igual a 2,23 por 10 a la menos 11 coulombios. Eso es lo que pedía el punto A, Sí. ¿no? El A. Bueno, se entiende entonces, rebobinando lo que hicimos, ¿qué vendríamos a hacer? Bueno, vos te pones a hacer en el proceso en el que estás haciendo la reducción del circuito, vos tenés en cuenta este concepto. O sea, tenés que manejar dos conceptos. Primero, el concepto de que en las series las cargas son iguales, se carga de la misma forma. ¿Mm? Sí. Y el segundo concepto es saber manejar las diferencias potenciales. Vos sabés que en los paralelos tenés la misma diferencia potencial en todas las ramas. Y en las series no. En las series tenés que ir dividiendo, ¿no? Se va dividiendo la diferencia potencial. Con eso, digamos, te vas volviendo para atrás, ¿no? Haces todo el proceso de las cargas de las capacitantes equivalentes y después para calcular las cargas vas volviendo hacia atrás. ¿Se entiende? Sí, Te vas sí. volviendo sobre las equivalentes. Y eso es lo que hicimos, digamos, ¿no? Así es como llegamos. Después dice,
Bueno, está, representamos el circuito eléctrico en su forma más reducida y después determinamos la carga máxima en tanto y ahora dice comparar cualitativamente, mayor, menor o igual, la energía almacenada en los capacitores C, y ahí no alcanzo a ver, C7 dice, C7 y C8. C7 y C8. A ver, C7 es este de acá y C8 es el que está afuera. Bueno, a ver, la energía almacenada en un capacitor, si yo mal no recuerdo, si no lo vamos a tener que buscar, la energía almacenada en un capacitor era, creo que era un medio, medio de Q por B, así era, ¿no? Medio Q por B al cuadrado. A ver, para que voy a buscar lo que me mandaste ayer. A ver. ¿Dónde está la de acá? Creo que estaba en la segunda parte. Acá está. Medio Q cuadrado sobre C. Ahí está. ¿No? Un medio de Q cuadrado sobre C. Ahí. Bueno, entonces, bueno, obviamente que otra vez pasa lo mismo. El valor de C lo tenemos, pero el valor de Q es el que hay que calcular. Entonces, vos fíjate que el valor de Q, tendríamos que calcular el valor de Q en C7 y el valor de Q en C8 para poderlos comparar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el valor de Q, el valor de Q en C7, acordate, C7 está entre A y B, por lo tanto la diferencia potencial es B a B, ¿no? Sí. Lo hemos calculado. 2 y pico era. ¿Cómo? ¿Dónde está? Acá, C7. Sí. Entonces, el valor de Q en C7 es C7 por B a B, ¿no? Entonces, C7 vale 55. 55. Entonces son 55 por 10 a la menos 12 faradios eran 3,98 voltios, si no me equivoco, sí. Sí. 3,98 voltios. ¿Mm? Entonces 55 exponente a la menos 12 por... Yo siempre le pongo, cuando uso la notación científica, una recomendación que te hago, porque a veces algunas calculadoras no te la toman bien, siempre el número que está con notación científica lo pongo entre paréntesis en la cálculo. Ah, mira. Por las dudas, no Sí. digo que tu calculadora lo haga, pero a veces me ha pasado que cuando le das muchos números juntos, a veces te... Sí, sí, sí. Igual yo cuando voy resolviendo soy de ir poniendo entre paréntesis. Bien, A veces pongo paréntesis y demás. 2,189 por 10 a la menos 10 coulombios. Bien. Y después nos faltaría el Q en C8, ¿no? Bueno, el Q en C8 primero tendríamos que averiguar la caída de potencial en C8. Entonces tenemos que volver a este esquema, ¿ves? Sí. Este esquema que nos había dado, nos había dado que la carga, acá, era de... En serie, la caída de potencial se suman. Claro, Entonces tengo que calcular la caída de potencial de cada uno. claro. Sí, en realidad en C8. Fíjate, la carga la teníamos acá, ya la habíamos calculado, ¿ves? Ahí. ¿Por qué? Porque acordate que las cargas eran iguales. Entonces, Sí. todas estas cargas son iguales,
¿no? La Ah, carga está bien. entonces 2,442 por 10 a la menos 10, ¿no? En C8. ¿Sí? Sí. Entonces, acá es 2,442. 442 por 10 a la menos 10 coulombios. Listo. Entonces, ahora sí, podemos decir, entonces, el BC8, pongámosle, BC8, ¿no? Es QC8 dividido C8, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, QC8 es 2,442. Arriba en el 7 no calculaste todavía la energía, calculaste solamente. No, claro, ahora vamos a calcular las energías. Estoy calculando, en realidad estoy calculando, viste, las cargas. Sí, Bueno, pero esto para qué lo estoy haciendo, esto no me hace falta. No, si el voltaje no lo necesito. Perdón, esto lo estoy haciendo el divino botón. Ya está, necesitaba solo las cargas, ya las tengo, ¿no? Entonces ahora sí, la energía en C7 es igual a 1/2 por QC7 al cuadrado sobre C7, ¿no? sí, Entonces es 1/2 por QC7 son 2,189 por 10 a la menos 10 al cuadrado, obviamente coulombios, y C7 es 55 por 10 a la menos 12 faradios, ¿no? sí. Eh, Y esto yo me imagino que da en Joule, ¿no? Porque estamos hablando de energía. Y sí, tiene que dar el Joule. A ver, acá no lo dice, pero debería ser, porque energía es... Coulomb sobre faradio. A ver, lo busco la unidad. Mm, qué raro que acá no te lo pongan con esta energía del campo eléctrico. Y esta es energía almacenada. Este trabajo realizado coincide con la energía potencial que queda almacenada en el capacitor. Y debería ser en Joule, que aplicando delta V sobre expresar. Te lo han dado tan resumido que no te ponen la unidad, pero sí, tiene que ser eso. Para unos segundos, por la duda, quiero ver que no estén. Sí, en Joule. Está bien. Listo. Entonces, esto nos da, a ver, 1/2 por. Tenemos arriba entonces 2,189 exponente a la menos 10 al cuadrado sobre 55 exponente a la menos 12. Eso me da 4,35 o 36 por 10 a la menos 10 joules, ¿no? Y si hacemos Sí, otro, el U en C8, 1/2 de QC8 al cuadrado sobre C8. Esto es 1/2
por, a ver, C8. C8 son 2,42. 2,442 por 10 a la menos 10, todo al cuadrado, sobre C8, que vale, no me acuerdo cuánto vale C8, 75, ¿no? 75 por 10 a la menos 12. Entonces, arriba vamos a poner, acá vamos a poner 75 abajo y arriba vamos a poner 2,442. Ahí está. Eso me da 3,98. 3,98 por 10 a la menos 10 también. Joules. Bueno, entonces significa que la energía almacenada en C7, la energía almacenada en C7 es mayor a la energía almacenada en C8. ¿Mm? Este sería el punto C. Ah, sí. Ahí estaría, digamos, ¿no? Nos van igual. Y bueno, ese sería el problema. Creo que más o menos quedó, ¿no? Sí. Sí, sí, ahí quedó. Bueno, ¿te entiendes, Santi, entonces? Sí, Acá sí, vos sí, fíjate que sí. ni siquiera hemos usado muchas ecuaciones. O No, acá, o sea, la ecuación del capacitor, con esa va sacando, digamos, y cómo se hace, cómo se suman, digamos, ¿no? Los capacitores en serie, los capacitores en paralelo. sí, Vos vas haciendo, mientras vas haciendo la reducción, vas armando. Vos fíjate que yo suelo, no sé cómo te lo habrán explicado vos, pero yo suelo hacer, viste que cuando armo paquetes de capacitores en serie le pongo C equivalente, ¿no? Este le había puesto C sí, equivalente 1, ¿no? ¿Para sí, qué? Porque vos, eso está bueno porque yo lo hago así porque vos cuando tenés que volver sobre el problema para buscar un valor, ya lo tenés, ¿entendés? Vos decís, ah, no, yo necesito el C equivalente 1, lo tengo acá, ¿no? sí, sí. Es fácil detectarlo en la medida que vos vas volviendo en el problema. Y así vas calculando los voltajes, las cargas, ¿no? Y con eso, bueno, después aplicar las formulitas, digamos, ¿no? Sencillo, Sí, en ese sentido, ¿no? sí, 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 sí. ¿Hasta qué hora tenemos hoy ahora, Juan? Y mira, yo tengo que salir 10 menos 10, así que si querés le metemos por hasta las 9:30, si querés. Ah, bueno, acá tengo otro ejercicio cortito, te lo mando en foto. Dale, dale. Para que este lo voy a guardar. Ponemos. A ver, parame un segundo que. Escritorio. A ver qué te tenía. Che. A ver, che. Tengo acá. En realidad. ¿Tu apellido era Coria? Sí, López Coria. Acá está. Mm, no. BMP, BMP, BMP.
Bueno, ¿qué fecha es, Ángel? Hoy es 18, ¿no? Sí. 18, 12. Ya guardó. Bueno, voy a bajar entonces. A ver, descargar. Bueno, a ver qué dice este. A, B y C sería. A ver. Dice, indica sin valores la mínima expresión del circuito. Sin valores, ¿por qué sin valores? No entiendo. Indica sin valores la mínima expresión del circuito. Ah, eso que lo haga, o sea, como que lo dibujé, ¿no? Sí. Ujú. Eh, a ver, che, pero acá yo veo que esto está. Esto tiene solo este switch nomás. Sí, R2 queda, se anula cuando lo cierre. Sí, pero incluso si está abierto, R2 no existe. No, no, no. No, no existe R2. Es como que en realidad está dibujado, pero Sí, no va. es un engaño, porque fíjate que el switch lo único que hace es cerrar lo que viene para acá. Sí, sí, No hay nada acá que conecte esta parte, ¿se entiende? sí, sí. No. Así que yo entiendo que si vos tuvieses que dibujar el circuito, indica sin valores la mínima expresión del circuito. Sería una resistencia en serie con un paquete de capacitores, ¿se entiende? Sí, O sea, sí, sí. sería una cosa. Sería. A ver, para que vamos a agrandar la pantalla. Yo entiendo que como en realidad R2 está ahí, digamos, para engañar, por así decirlo, tendría yo acá la fuente acá, Sí, resistencia acá, y sí. estos condensadores se podría hacer un Un equivalente. equivalente. Claro, C1 y C2 están en serie, serían los inversos. claro. Y en Y paralelo con después C3, el equivalente entre esos dos que están en paralelo se suman. claro, entonces te queda así. Sí, En un sentido, el circuito te va a quedar de esta forma, ¿no? sí, Te va a quedar la resistencia acá, ahí, ¿no? Te va a quedar B1, o sea, sin valores, esto te quedaría B1 así, R1 acá y el C total acá. Eso es lo que yo entiendo, sí. ¿no? Porque el R2 que estaría acá no existe, no va a existir nunca porque No. está dibujado no sirve, no tiene ninguna funcionalidad, digamos. Después dice, indica en función de la carga máxima cuál es el porcentaje de carga del capacitor transcurridos dos constantes de tiempo luego de cerrar el interruptor en la posición de descarga. ¿Mm? Sí.
Ah, no, ¿sabes qué? R2 es para que se descargue el capacitor. Sí, quiere decir que si está descargado, el circuito va a estar abierto, a eso se debe referir, ¿no? En realidad es así. Esto es así, ya entendí cómo es. Esto es el... No, está bien. Lo que pasa que acá, claro, ya entendí cómo es. Para. Volvamos para atrás. Esto es así. Vos tenés acá la tenés a R1, a R2, perdón. Sí, acá tenemos R2. Pero, claro, el switch lo que hace, o el switch hace así, yo te lo voy a Va a uno o a otro. claro, yo te lo pongo así para que se entienda eso, efectivamente. Cuando vos lo llevas al punto 1 es para que los capacitores se carguen. Y cuando vos lo llevas al punto 2 es para que los capacitores se descarguen. ¿Me entiendes? Entonces vos acá tenés dos circuitos posibles. Uno vendría a ser, vamos a poner así. Ah, sí, Un circuito posible ahí ya lo entendí. Si yo lo pongo en el punto uno, está conectado a la fuente y el capacitor se va a cargar. se va a cargar, Si yo efectivamente. lo pongo al punto 2, es como que conecto las dos patitas del capacitor para que se descargue. Es cuando vos Efectivamente. probás un capacitor que lo metés a 220, ponele, después lo sacás y se hace chispita, quiere decir que funciona. Ah, efectivamente. Entonces vos te queda así. El primer circuito vendría a ser así, que este es circuito de carga, Sí, ¿no? Así, ahí. Entonces acá tenés V1, R1 y C total. Esto es circuito de carga, ¿no? Esto es sí, con el switch en la posición 1. sí, Y después tenés el circuito de descarga, que vendría a ser el C total, que viene a la resistencia, R2, ¿no? sí, Te queda el circuito así. Esto es R2, C total, y esto es circuito de descarga. ¿Mm? sí, Cuando pones el switch en la posición 2. ¿Ves? Entonces pones el switch en la posición 1, te queda el circuito número 1. Pones el switch en la posición 2, te queda el circuito número 2. ¿Por qué? Porque al poner el switch en la posición 2, lo de la izquierda desaparece. La fuente y la sí, R1 sí, desaparecen. ¿Se entiende? Bueno, entonces, en un sentido vendría a ser así la cuestión acá. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pide en el punto B. Entonces vos acá indican sin valores la mínima expresión del circuito. Bueno, en realidad lo que habría que poner es esto, digamos, ¿no? Este circuito habría que dibujar, ¿no es cierto? Solo que Los acá, dos, en realidad. En realidad, bueno, igual tendría que dibujar los dos y explicar eso que estaría claro, explicando. esto que acabamos de poner estaría bueno, pues sería bien completo, digamos, ¿no? Sí, Voy a hacer un breve, pero muy cortito, digamos. Si coloco el switch en la posición 1, obtengo el circuito de carga, que es este. Si coloco el switch en la posición 2, obtengo el circuito de descarga, que es este. Y ya está. Y ahí estaría bastante completo, digamos, el ejercicio, ¿no? Punto 1. sí, Bueno, después dice, B, indica en función de la carga máxima cuál es el porcentaje de carga del capacitor transcurridas dos constantes de tiempo luego de cerrar el interruptor en la posición de descarga, ¿no? sí, Bueno, entonces ahí está. Indica en función de la carga máxima cuál es el porcentaje de carga del capacitor. Después C, indica la expresión de la corriente al transcurrir una constante de tiempo.
luego de cerrar el interruptor en la posición de carga. Bueno, bien. Y después 5, indica las siguientes informaciones. Bueno, acá, una cosa. Esta teoría de carga y descarga de capacitor, ¿dónde la tenés? No, sabés que esto no lo dio ningún apunte. Ah, no Esto, lo tenés ninguno. no. Entonces tendrías que darme. Vos hoy tenías todo el día, ¿no? Sí, De última tendrías que darme. No le para. Dame un segundo. Ok. Dame un segundo. dale, tranqui. Porque yo estas cosas no las tengo frescas. Esto yo lo he visto hace mucho tiempo. Acá creo que tenés que usar bases logarítmicas, me parece. Sí, ahora vamos a. No quiero eso. No, sí, me parece haberlo leído, las constantes de tiempo en alguna parte del apunte. A ver, ahí lo buscamos. Esperamos un segundo que estoy viendo acá. Una cuestión acá. Q sobre C. Está bien. Ujú. Acá. Para. Eh, T. La carga tiene. Dice la cantidad de reserva. Este representa el tiempo que tomará a la corriente hasta que el 1 sobre su valor inicial. Cantidad de reserva. T. Necesito esa constante T, ¿cómo que se calcula? Sobre C, C por 1 menos TRC. No, la TRC. La constante de tiempo en un circuito RC es igual a resistencia por capacitancia. Bien, RC, entonces. Bueno, entonces acá. Espérame que volvemos acá. Entonces, fíjate. Acá sería para la carga, como el circuito de carga, vendría a ser acá. Si no sé, si a vos te lo dan con la letra T o con la letra Tau, pero T sería RC, ¿no? Sí. Entonces acá R, Y ¿cuánto? una constante de tiempo es el tiempo que el capacitor llega a cargarse, un 63% aproximadamente. Bien. Entonces, pero no tengo el valor de R acá. No hay ningún valor. Ah, Hay que trabajar todo conceptual. bueno, entonces acá esto vendría a ser T para la carga, vendría a ser R1 por C total, ¿no?
¿Sí? Porque eso vendría a ser el tiempo, entonces, o la constante de tiempo. Entonces acá dice, indica en función de la carga máxima cuál, indica en función de la carga máxima cuál es el porcentaje de carga del capacitor transcurridas dos constantes de tiempo de cerrar el interruptor en la posición de descarga. Indica en función de la carga máxima cuál es el porcentaje de carga del capacitor transcurridas dos constantes de tiempo luego de cerrar el interruptor en la posición de descarga. Bueno, en principio acá habría que ver, la carga máxima. Primero habría que calcular la carga máxima, ¿no? Porque, y después trabajar eso. Entonces acá nosotros sabemos que por la segunda ley de Kirchhoff de las mallas, vamos a ver que vamos a tener I por R, Q sobre C. Mira, acá tengo esta fórmula. Carga en función del tiempo es igual a ver, ¿qué carga máxima, lo tenés en una foto paréntesis, eso? ¿cómo? ¿Lo tenés en una foto? Sí. Le sacás una foto y me lo mandás a ver qué es lo que tenés ahí. Ahí lo miramos. A ver, che. Estas son dos. Sí, bueno, un capacitor se descarga, la carga acumulada en función del tiempo se describe por la ecuación Q máxima por 1 sobre E a la menos tau. Está bien. Está bien. Es decir, que sería por 1 menos E a la menos T sobre... Ah, está bien. Y acá lo que quiere que pongas es... Después de dos constantes de tiempo, claro, te queda la menos 2, porque RC sobre RC se simplifica, ¿entendés? Sí. Eso es lo que te está diciendo. Está bien. Aguante la inteligencia artificial. Hay de todo. Claro, entonces acá vos decís, fíjate, si vos acá pones que espera un segundo, que copio acá, copio esto. Ahí. Ahí. Sí. Vos sabés que Tao es RC. Bueno, Ah, está bien. si vos decís que la carga después de dos taos, porque son dos constantes de tiempo, entonces te queda Q es igual a ¿qué? A Q máxima Por uno. por 1 menos
E a la menos RC sobre RC. Ah, Dos constantes de tiempo son 2 RC sobre RC. Lo puso para que se simplifique RC con RC. Efectivamente. Entonces vos te queda que Q es igual a Q máxima por... A ver, ¿por qué pone arriba? Arriba está T. ¿Y abajo está Tao o qué Claro, es? abajo está tau. T es tiempo y tau es constante de tiempo. ¿Se entiende? T es Sí. tiempo y tau es constante de tiempo. Entonces a vos te está diciendo que ese tiempo sean 2 veces la constante de tiempo. Por eso es 2RC. ¿Se entiende? Ah, sí. Entonces te queda E a la 2. ¿Sí? A la menos 2. ¿Sí? Sí. Porque RC se va con RC. Acá acordate que sería R2. ¿Sí? Porque Sí. estamos en la descarga, no en la carga. Estamos en la descarga. La carga máxima va a depender de R1, pero la descarga va a depender de R2, ¿sí? Al tener distintas resistencias, vos con R1, o sea, vos poniéndole R1, lo que va a hacer es limitarle la corriente al capacitor y por lo tanto para cargarse va a tardar cierto tiempo, ¿no? Entonces, Sí. fíjate que ese tiempo depende de y depende de las dos cosas, depende de la resistencia y depende de la capacitancia. Sí. Pero después vos para la descarga, si usas otra resistencia diferente, el capacitor se va a descargar de manera diferente. ¿Entiendes? Si fueran iguales, se descargarían iguales. Claro, si las dos resistencias fueran iguales, el tiempo que tardaría en cargarse sería el mismo tiempo que tardaría en descargarse. Sí. En cambio, si vos la resistencia la haces más grande para la descarga, entonces se va a descargar más Va a lento. tardar más tiempo. Sí. Efectivamente, así es. Por eso está bien, por eso es justamente la constante la constante de tiempo es la multiplicación de R por C, ¿eh? Porque depende de las dos, depende de la resistencia y depende de la capacitancia. Si la resistencia es muy grande, la corriente se limita, se reduce. Por lo tanto, al darle menos corriente, vas a tardar más en cargarlo. Y si la capacitancia es muy grande, significa que el capacitor es muy grande, es decir, tiene mucha capacidad, también va a tardar más en cargarlo. ¿Se entiende? Sí. Por eso es que la constante de tiempo en un circuito serie, ojo, porque acá estamos en un circuito serie, RC serie es R por C. No es lo mismo que si estuviesen en paralelo. Ahí la constante de tiempo es diferente. ¿Entiendes? Sí. Ahí es donde estaría la cuestión. Eso, bueno, eso obviamente habría que buscarlo en realidad, eso habría que buscarlo completo, digamos, para Sí, poderlo... igual en paralelo no se. No, si tuviera la resistencia Sí. y el capacitor en paralelo, no influiría la carga del capacitor, la resistencia no influiría en la carga del capacitor. Lo que pasa es que va a depender, vos podés poner el capacitor con dos resistencias en paralelo. Acá no pasa nada, porque tiene una sola. Pero si vos pones en dos, el capacitor se va a descargar por la resistencia más pequeña, digamos, ¿no? O sea, Sí. se van a generar dos corrientes, digamos. Porque no te olvides que el capacitor es como si fuese cuando vos lo cargaste el capacitor y le sacás la fuente, el capacitor ahora es como una pila. Es lo Sí. mismo que una pila, nada más que es una pila que se descarga rápido, por así decirlo. Una pila que tiene una resistencia interna muy pequeña, entonces se descarga rápido. ¿Sí? Eso vendría a ser un capacitor, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque son dos placas que están cargadas. Que cuando vos vas a cerrar el circuito, Vos cuando conectás un capacitor cargado, ponele a un circuito, sí, lo que hace es funcionar como una batería. así es, funciona como una batería. Pero Solamente que es una pasa batería, por rápido. así decirlo, que se descarga rápido, ¿me entendés? O que tiende a descargarse rápido, porque los campos eléctricos son grandes.
O sea, si es un capacitor grande que puede acumular mucha carga, te puede llegar a generar una gran diferencia de potencial. Por lo tanto, se puede descargar rápido, bueno, dependiendo del circuito te lo puede quemar, digamos, ¿no? Obviamente que eso está todo controlado. O sea, esa diferencia de potencial es grande por momentos o solamente cuando arranca. No, la diferencia potencial, claro, la diferencia potencial es grande al inicio y va disminuyendo. Cuando el condensador se descarga, la diferencia potencial se hace cero. Ponele, creo que lo más cerca que tengo es el ventilador o las luces de tubo. Yo Sí, enchufo una luz de tubo. sí. Debe tardar menos de un segundo en cargarse el capacitor, hace que arranque la luz de tubo Claro. y el capacitor no está ni cargado ni descargado. Lo que pasa Está a es la que, mitad lo que y va, pasa es que los y va pasando capacitores, de a poco energía. lo que pasa es que los capacitores dentro de la corriente alterna no tienen o sea, tienen una función alternante, digamos, se están cargando y se están descargando permanentemente. Está bien. Porque lo que vos tenés en tu casa es corriente alterna. Entonces la corriente senoidalmente va cambiando de dirección y aumentando y bajando. Después está el punto C, indicar la expresión de la corriente al transcurrir una constante de tiempo luego de cerrar el interruptor en la posición de carga. Bien. El punto C dice, entonces indica la expresión de la corriente al transcurrir una constante de tiempo luego de cerrar el interruptor en la posición de carga. Bueno, en fin, la corriente. Y es la misma fórmula, ¿no? No, porque acá lo que te está pidiendo es corriente, no carga. Entonces esto es así. Voy acá en el circuito de carga. Bueno, esto lo vamos a bajar para abajo. Bueno, esto lo vamos a bajar para abajo. Porque esto es de la descarga. En la carga, vos lo que tenés acá, en este circuito, vos fijate, ¿qué tenés? Tenés una malla eléctrica, ¿no es cierto? Entonces vos decís, bueno, acá la segunda ley de Kirchhoff, ¿te acordás? Sí, La segunda ley de Kirchhoff es que dice, las intensidades son iguales. no, que las La diferencias primera. potenciales en una malla valen cero. La sumatoria de las diferencias potenciales en una malla valen cero. Entonces vos fíjate qué es lo que tenemos aquí. Vamos a tener la caída de potencial. Como es una sola malla y está todo en serie, tenemos una sola corriente, ¿no es cierto? Entonces Sí. vamos a tener la caída de potencial en R1 es I por R1. La caída de potencial en C, ¿sí?, es igual a ¿qué? A B es igual a Q sobre C. Es decir, va a ser la carga del capacitor sobre el capacitor, ¿no? Y después vamos a tener el aumento de potencial en la fuente, que es B1. Todo esto tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, de acá, nosotros tenemos que obtener un valor para la intensidad de corriente, digamos, eh, que va a depender, obviamente, de todos estos datos, ¿no es cierto? El tema Entonces, es que acá no tengo datos. no, ya sé, te quiero decir que la intensidad de corriente va a depender de, digamos, Acá de, me da otra fórmula, inteligencia artificial. ¿qué te Capaz tiró? que es la misma, a ver, fíjate. Parecida, me parece. A ver. Y cero es la corriente inicial. Inmediatamente después de cerrar el interruptor. Bueno, si RC y T es el tiempo transcurrido. ¿Está bien? Y cero. Lo que pasa es que acá hay cero.
Claro, porque acá esto funciona así. Sí, está bien. Acá me pasa que esto es así. Cuando nosotros vamos a cargar... No, este no es. Cuando nosotros vamos a cargar esto, cuando el capacitor está descargado, cuando el capacitor está descargado, esto funciona como un circuito cerrado. Acá está en la posición de carga. Claro, por eso. Pero en T0, en el tiempo igual a 0, el capacitor está descargado. Descargado, sí. ¿Eso qué significa? En el circuito, eso significa que vos vas a tener la fuente, vas a tener la resistencia, y después, ¿qué pasa? Viene el capacitor acá. Pero el capacitor, cuando está descargado, funciona como un cortocircuito. Sí, abre. Está cerrado. Es como un cortocircuito. ¿Sí? Entonces, la corriente inicial, Ay, ¿para qué me quiero meter eso? I0, es igual a ¿qué? A B sobre R. ¿Sí? AB1 sobre R1. Ah, para que me parece que lo estaba tomando al revés eso. Capacitor. Capacitor cargado. Está cerrado el circuito, ¿no? Claro, no, el capacitor descargado funciona como un cortocircuito, es decir, Ah, ahí, estaba bien, claro, entonces. el capacitor cuando está descargado. Y el capacitor cuando está cargado funciona como un circuito abierto. ¿Por qué? Y bueno, porque ya se equipararon los potenciales. ¿Me entiendes? El potencial B1 se equiparó con la diferencia potencial del capacitor, entonces no puede haber circulación de corriente. Ahí es Bueno, está cuando bien, entonces el capacitor cuando está descargado, el circuito está cerrado. el circuito está cerrado, es verdad, es como un cortocircuito. Entonces, la Cuando corriente está inicial, abierto, cuando está cargado, si está cuando está cargado, cargado, esto funciona así, mira, cargado, es como un circuito está abierto. abierto. Claro. Entonces, esto vos podés tener la resistencia Ah, o sea, capacitor. cuando se completa la carga del capacitor ya no deja pasar más corriente, Así es, porque esto funciona así, como si estuviese abierto el circuito. Ahí. pero pasa la corriente de una de las placas, sigue pasando igual. No, 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 no. ¿Cargado? No, no, no. Por eso te digo, cuando está descargado es como si estuviese cerrado, entonces empieza a circular corriente. Pero esta corriente, estos son los dos extremos. Cuando está Sí. descargado, la corriente es igual a B sobre R, es decir, a la ley de Ohm. ¿Sí? Pero como empieza a circular esa corriente máxima, el capacitor se empieza a cargar y al empezarse a cargar, empieza a generar diferencia potencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como si fuesen dos fuentes que están en oposición, ¿no? Entonces la intensidad de corriente empieza a disminuir, ¿sí? Porque es como que son dos fuentes que están en oposición, donde el capacitor empieza a aumentar su diferencia potencial. Entonces, como que de este lado vos tenés una fuente que está aumentando su valor y está en oposición con esta. Por lo tanto, la corriente empieza a disminuir. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que el capacitor se carga completamente. ¿Cuándo se carga completamente? Cuando la diferencia del potencial entre las placas del capacitor es igual a la diferencia potencial de la fuente. Ahí que tenés dos fuentes que tienen la misma diferencia potencial y están en oposición. Al tener la misma diferencia potencial no puede circular corriente. Por eso es que el esquema del circuito del capacitor cargado es esto, es un circuito abierto. No puede haber corriente, ¿se entiende? Sí. Bueno, entonces vos fíjate una cosa, ahí tenés I0, esa ecuación que vos me diste recién, ¿no? Que dice que la corriente es igual a I0 por E a la menos T sobre tau, ¿no? Entonces voy a decir que la corriente acá, eso sale de acá de
acá vos tenés que derivar esto que yo te estaba haciendo acá, de que la corriente en función del tiempo es igual a I0 por E a la menos T sobre tau. ¿Está? Ahora, ¿cuánto vale I0? Bueno, I0, ahí te dije, I0 vale, entonces esto es B1 sobre R1, ¿a qué? Por E a la menos T sobre RC. R1 por C total. ¿Está? Sí. Porque eso es tau. Acuérdate que tau es B sobre es RC. Sí. Bueno, el problema te está pidiendo a vos acá. Dice, indica la expresión de la corriente a transcurrir una constante de tiempo. Es decir, acá te pide una constante de tiempo. Es decir que una constante de tiempo es RC. Al transcurrir. Ah, es cierto que más arriba habíamos visto que, sí, Claro, te queda que la I, constante de tiempo es igual a RC, está bien. claro, te queda que I es igual a B1 sobre R1 por E a la que, a la menos R1 sobre C total sobre R1, C total. C total también. Y te queda que la ecuación final es igual a B1 sobre R1 por E a la menos 1. Y ahí tengo que hacer logaritmo natural de -1. No, pero no, porque a vos te pide el valor de la corriente. Ahí queda la ecuación. ¿Se entiende? Porque no tenés datos. A vos te está pidiendo el valor de la corriente y es lo que vos estás dando. Y ahí está. Indicar la expresión de la corriente. Claro, esa es la expresión de la corriente. Listo. Y 1 es igual a B1 sobre R1 por E a la menos 1. Eso va a valer la corriente transcurrido una constante de tiempo, ¿entendés? El Sí. tiempo igual a R por C. ¿Sí? Transcurrido una constante de tiempo, el valor de la corriente vale esto, vale el valor de la fuente dividido el valor de la resistencia multiplicado a E a la menos 1. Eso te va a dar el valor de la corriente. O es lo que te digo, ¿ves? La corriente es una función exponencial negativa, ¿ves? Fíjate, básicamente la corriente lo que te va a dar es esto. Si vos expresaras la corriente en una función, vos tenés I y acá tenés tiempo. Entonces la corriente vale esto. Donde el I0 es este punto máximo es B1 sobre R1, vale B1 sobre R1. ¿Entendés? Entonces la corriente en la medida que avanza el tiempo, ¿sí? En la medida que avanza el tiempo va disminuyendo, ¿ves? Hasta que en algún punto se va a hacer cero. ¿Entiendes? Sí. Entonces, acá lo que dice es que cuando arranca el capacitor está descargado, tiene un valor máximo y después va disminuyendo exponencialmente hasta que se hace cero. En este punto es cuando quedó cargado. ¿Se entiende? Sí. Eso sería. Dale. Esa expresión está dada por esto, ¿no? Listo. Eso sería, ¿no? Juan, le damos hasta acá. Bueno, Sí. Párame que esto te lo guardo.